Buenos días, hermanos. Sean bienvenidos nuevamente a esta clase de escuela dominical. Continuamos nuestro estudio sobre las doctrinas de la gracia con el material Sí Jesús, y el día de hoy vamos a estudiar la unidad espiritual y universal de los creyentes. Antes de comenzar, les invito a que me acompañen en una oración. Padre eterno, gracias te damos, Señor, por las bendiciones que derramas en nuestras vidas, Señor. Gracias te damos, Señor, porque en tu misericordia tú permites que podamos estudiar tu palabra en estos momentos, Señor, para poder ver lo que ella nos dice acerca de la unidad que debemos tener como creyentes, Padre bendito. Gracias te damos, Señor, porque tú nos dejaste tu palabra, Señor, y a través de ella podemos conocer tu voluntad para nuestras vidas, Señor. En tus manos nos encomendamos, Señor, y confiamos en que tú nos guiarás a través de tu Espíritu Santo, Señor, para entender las verdades que están en tu palabra, Señor, y para que podamos atesorarlas y ponerlas en práctica en nuestra vida, Señor, para poder ser de bendición a aquellos que nos rodean. Te pedimos tu dirección, tu guía, Señor, y nos ponemos en tus manos, Señor, porque lo hacemos confiando en el precioso nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador, Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, como ya habíamos comentado, el día de hoy vamos a hablar acerca de la unidad espiritual y universal de los creyentes. En primer lugar, alguien podría hacerse la siguiente pregunta: ¿qué iglesia es la verdadera? Ya que al día de hoy existen muchas iglesias y muchas de ellas dicen tener la verdad y por lo tanto el único camino al cielo. Debemos clarificar lo siguiente: cuando hablamos de la Iglesia de Cristo nos referimos a un organismo invisible, por lo tanto no a una organización visible, ya que la formación de la Iglesia es espiritual y por lo tanto no material. ¿Qué queremos decir con esto? Cuando hablamos de la Iglesia de Cristo no nos estamos refiriendo al templo o al lugar físico en el cual nos estamos congregando. Tampoco nos estamos refiriendo a alguna denominación en particular, como pudiera ser la organización de la Iglesia Nacional Presbiteriana de México, ya que cuando nos referimos a la Iglesia de Cristo, nos referimos a todos aquellos que pertenecen a esta Iglesia y que han existido a lo largo de la historia de la humanidad. Por lo tanto, a través de este diagrama podemos comprenderlo mejor. Alguien todavía pudiera tener la duda: ¿la Iglesia es una organización o la Iglesia es un organismo? ¿Qué es lo que nos dice la palabra? Vamos a dar lectura a Efesios 4, versículos 11 al 16, que dice lo siguiente: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. De este pasaje podemos extraer las siguientes lecciones. Primero, la Iglesia de Cristo tiene oficiales. Estos son llamados apóstoles, profetas o predicadores, evangelistas, pastores y maestros. ¿Cuál es la finalidad de ellos? Ellos sirven para preparar a los cristianos para que puedan ministrar a la humanidad y por lo tanto llevar a los creyentes a la unidad de la fe con un conocimiento preciso del Señor Jesucristo. De este pasaje también extraemos la siguiente verdad que debemos tener presente a lo largo de este estudio. La Iglesia de Cristo es un organismo, no una organización. Es un cuerpo cuya única cabeza es Cristo. En estos momentos podemos preguntarnos: ¿quiénes forman parte de la verdadera Iglesia? Si ya sabemos que es un organismo invisible y que por lo tanto nosotros no podemos decir quién sí pertenece y quién no pertenece. La Escritura nos enseña también acerca de este punto. Hechos 2:47 en su segunda parte dice lo siguiente: y el Señor añadía cada día a la Iglesia los que habían de ser salvos. De este pasaje y de lo que hemos estudiado previamente,
Podemos concluir que la Iglesia del Señor Jesucristo consiste en todos los que son salvos por la fe en Cristo. Solamente ellos forman parte de la Iglesia de Cristo. En su primera carta a los Corintios, en su capítulo 1, versículo 2, el apóstol Pablo dice lo siguiente: a la Iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Vemos que el apóstol se dirige a aquellos que forman parte de la Iglesia de Cristo y los describe con las siguientes características. Son personas santificadas en Cristo y que fueron llamadas por Dios para una vida santa, que asimismo oran en el nombre del Señor Jesús y por lo tanto también reconocen su señorío. Es decir, alguien que forma parte de la verdadera iglesia reconoce a Jesús no únicamente como su Salvador, sino también como su Señor, y por lo tanto está dispuesto a obedecerle, a seguirle y a vivir una vida santa que sea agradable delante de Dios. Recordando brevemente la lección pasada, estudiamos Juan 17 como una oración sacerdotal donde nuestro Señor Jesucristo intercede por aquellos que le fueron dados. Según el versículo 2, tienen vida eterna. Según el versículo 3, conocen a Dios. Según el versículo 8, reciben las palabras de Dios. Según el versículo 14, son odiados por el mundo. Según el versículo 17, son santificados. Según el versículos 21 al 23, son unidos en amor, tanto con Jesucristo el Hijo como con el Padre. Y según el versículo 24, solamente aquellos estarán con Jesús en la gloria. Si ya vimos que la iglesia es un organismo invisible, alguno puede preguntarse, entonces, ¿cómo debería ser el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo en su expresión local? Es decir, en una iglesia como la nuestra, como príncipe de paz. Vemos primeramente que el Señor percibe a su iglesia como unida en Cristo, ya que a través de su obra y su sacrificio fue justificada y aceptada delante de Dios. La palabra del Señor nos da el criterio para ayudarnos a distinguir entre lo que son iglesias legítimas e iglesias falsas. Aunque ninguna iglesia cumple siempre con todos estos puntos, la iglesia debería procurar alcanzar este ideal expuesto en la Biblia. En estos momentos, alguno de ustedes a lo mejor está recordando lo que conocemos como las 3 marcas de la iglesia verdadera, que son la pura predicación de la palabra, la administración correcta de los sacramentos y el fiel ejercicio de la disciplina. Sin embargo, en este estudio nos enfocaremos en 4 aspectos y cuando los estemos revisando vamos a ver que cada una de estas 3 marcas que ya mencionamos caen en alguno de estos aspectos. El primer aspecto que vamos a estudiar es la pureza de doctrina. El segundo aspecto es la pureza de organización. El tercer aspecto es la pureza de testimonio y el último aspecto es la pureza de culto. Siempre habrá diferencias entre cristianos sobre algunas doctrinas menores, tales como la forma de bautizar, la liturgia para llevar el culto, entre otras. Sin embargo, algunas doctrinas son esenciales al pensamiento bíblico, de tal forma que si se niega alguna de ellas, es motivo para declarar a una iglesia como doctrinalmente impura y por lo tanto sin el derecho de llamarse a sí misma una expresión legítima del cuerpo de Cristo. Estas doctrinas esenciales son las siguientes. Primero, la infalibilidad de la Biblia como palabra de Dios, ya que creemos que la palabra de Dios es suficiente en cualquier cuestión de doctrina y de práctica. Es más, llegamos a decir que la Biblia es la única norma de fe y conducta que nosotros debemos tener como cristianos. Segundo, la Trinidad. Creemos que Dios se manifestó en 3 personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Tercero, creemos que Cristo es Dios y hombre en uno solo. Creemos en su deidad, creemos en su nacimiento virginal, su muerte y su resurrección corporal, y estamos esperando su segunda venida. Cuarto, creemos que la salvación es por gracia y sin ningún mérito por parte del ser humano. Y por último, creemos que habrá un juicio final, el cual traerá condenación eterna para los que son pecadores y gozo eterno para aquellos que somos creyentes. El segundo aspecto es la pureza de organización. Y como primer punto tenemos
que una iglesia legítima reconoce al Señor Jesucristo como la única cabeza de la iglesia universal. Esto ya lo vimos en Efesios 4, versículo 15. Es decir, rechazamos toda autoridad, ya sea religiosa o civil, que reclame el derecho para gobernar a todos los cristianos en la tierra. En este momento, seguramente alguno de ustedes está pensando en la Iglesia Católica, la cual tiene a un Papa como representante de Cristo en esta tierra. Y sí, efectivamente, nosotros rechazamos que el Papa gobierne en lugar de Jesucristo en este mundo. Segundo, vemos que una iglesia tiene una pluralidad de ancianos. Pasajes como Hechos 14:23 y Tito 1:5 nos hablan de cómo los apóstoles están fundando nuevas iglesias en distintas ciudades, y en cada una de estas iglesias que fueron fundadas establecen y dejan a ancianos para que ellos sean los encargados de velar por la iglesia. Asimismo, los ancianos son los líderes espirituales de la iglesia. Ya lo vimos en el pasaje de Efesios capítulo 4, versículos 11 al 12. Ellos están encargados de guiar a la iglesia en asuntos doctrinales y espirituales. Asimismo, podemos decir que los ancianos dirigen con autoridad, pero no deben ser autoritarios, ya que la autoridad que ellos tienen no es porque ellos tengan algún mérito o provenga de ellos mismos, sino que la autoridad les es dada por nuestro Señor Jesucristo. Primera de Pedro, capítulo 5, versículos 1 al 3, hace la siguiente exhortación a aquellos que son ancianos. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Vemos, por lo tanto, que otra función de los ancianos es que apacientan a la iglesia y la cuidan espiritualmente. Por lo tanto, concluimos que la iglesia no debería ser gobernada por un solo hombre dictatorial y autoritario. Lamentablemente, tenemos muchos ejemplos de iglesias que actualmente están liderados por un único hombre o por una familia. Esto no es lo que la palabra enseña. La palabra enseña que debemos tener una pluralidad de ancianos que estén preocupados más por atender a la grey que por sus propios intereses. Como tercer aspecto, podemos decir que la autoridad final en una iglesia reside en los ancianos, pues ellos han sido elegidos por Dios a través del voto de la congregación. El reino de Dios no es una anarquía, ya que es gobernada por Dios a través de los ancianos. Si recordamos, cuando elegimos a nuestros ancianos en nuestra iglesia, tenemos un proceso de votación, que precisamente es para manifestar la voluntad del Señor a través de los votos de cada uno de los miembros que pertenecen a la iglesia. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 12 y 13, nos hace una exhortación a nosotros como miembros de la iglesia para someternos a la autoridad de nuestros ancianos. La palabra del Señor dice: Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. Asimismo, un aspecto que debemos mencionar es que la iglesia local no tiene autoridad para decidir por sí sola cuál es la buena y sana doctrina. Con esto no queremos decir que la iglesia local no deba buscar la verdad que está enseñada en las Escrituras. Más bien, lo que queremos decir es que una iglesia local no puede imponer a otras iglesias que están a lo mejor dentro de la misma ciudad cuál es la doctrina que deberían estar creyendo. Para esto se llevan a cabo reuniones de tipo concilio. En nuestro caso tenemos presbiterios, sínodos, asamblea general, donde se tratan todos estos asuntos y en común acuerdo se llega al consenso de qué es lo que la palabra enseña y cuáles son las doctrinas que deberíamos creer. Este ejemplo lo podemos encontrar en la Escritura, en Hechos 15, de los versículos 1 al 31. En este pasaje vamos a encontrarnos con una situación donde están discutiendo el tema de la circuncisión, si la circuncisión debería ser aplicado a todos aquellos que son gentiles o los gentiles no deberían contar con esa carga como el pueblo judío. Una vez que se reúne la iglesia,
vemos que no solamente se reúnen ancianos que pertenecen a la iglesia donde surgió la discusión, sino también se reúnen ancianos que pertenecen a iglesias de la misma región, como podría ser Jerusalén, Judea y estas regiones donde estaba siendo llevado el evangelio. Vemos que se reúnen en un concilio, se exponen los puntos de vista y los apóstoles y los ancianos ahí presentes llegan a la conclusión de que la circuncisión no aplica para los gentiles. Y no solamente llegan a esta decisión, sino que la transmiten a todas aquellas iglesias que estaban siendo fundadas. Y esto lo podemos ver en el siguiente capítulo, en Hechos 16, versículo 4, donde nos habla que ya comienzan los viajes y que en estos viajes dejan las cartas de lo que decidieron y trataron en el capítulo anterior para que las iglesias tengan conocimiento y por lo tanto puedan tomar esas recomendaciones para sí mismas. Entonces vemos que la razón de que tengamos una asamblea general, sínodos, presbiterios, a los cuales estamos jurisdiccionados, pues es precisamente para poder tener un gobierno de este tipo. El tercer aspecto que una iglesia busca guardar es la pureza de testimonio. Al respecto podemos mencionar lo siguiente: la disciplina moral se ejercita en una iglesia bíblica. Los miembros que practiquen pecado grave son aconsejados por los ancianos o puestos bajo disciplina según sea el caso, como nos enseña Gálatas 6:1. Aquellos miembros que persistan en el pecado y que rechacen los consejos de los ancianos pueden ser excomulgados, según nos enseña la palabra en 1 Corintios capítulo 5, versículos 11 al 13. Asimismo, una iglesia legítima no tendrá comunión ni cooperación con otras iglesias u organizaciones religiosas que no mantienen la sana doctrina o que practican idolatría, según vemos en 2 Corintios capítulo 6, versículos 14 al 18. Como cuarto aspecto, podemos hablar acerca de la pureza de culto. En este sentido, decimos primeramente que la palabra del Señor debe ser predicada y enseñada fielmente. Es decir, no debemos hablar acerca de activismo social, ni teorías políticas, ni filosofías humanas, ni opiniones personales. Esta es la exhortación que le hace el apóstol Pablo a Timoteo en su segunda carta, en el capítulo 4, versículos 1 y 2, que dice así: Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. La palabra del Señor debería ser la única que se predique desde el púlpito. Vemos también que los sacramentos del bautismo y la Santa Cena deben ser administrados fielmente y no deben ser descuidados. Y asimismo debe existir orden dentro de los cultos, no debe haber bulla ni desorden. La palabra nos enseña que debemos hacer todo decentemente y con orden. Esta es la razón, hermanos, de que tengamos hermanos diáconos en las puertas del templo, precisamente para abrir y cerrar la entrada para que ustedes puedan acceder cuando no interrumpimos el orden de culto que ya está en curso cuando llegamos tarde. La cuestión de la disciplina siempre es un asunto controversial, ya que a nadie le gusta que le digan qué debe hacer. Sin embargo, al ser miembros de una iglesia, debemos someternos a la autoridad, que ya vimos que en este caso son los ancianos. Vimos también que esta autoridad de los ancianos no es porque nosotros se los hayamos dado a ellos o que ellos se lo hayan ganado por méritos propios. Ya vimos que la autoridad que ellos tienen proviene por parte del Señor Jesucristo, ya que Él es el que les va a pedir cuentas en caso de que hagan algo que no es grato delante de los ojos del Señor. Si aún así no nos queda claro o no queremos sujetarnos, veamos qué es lo que la palabra nos enseña al respecto. Gálatas 6:1 nos dice lo siguiente: Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Como vemos, la palabra nos exhorta a restaurar a aquellos hermanos que han caído en pecado, ya que no debemos acusarlos ni condenarlos, sino más bien ayudarlos para que ellos se arrepientan delante del Señor. Mateo 18, versículos 15 al 18, nos dice lo siguiente: Por tanto, si tu hermano peca contra ti,
Ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a 1 o 2, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no lo oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Vemos que la palabra del Señor nos exhorta a primeramente resolver nuestras diferencias con nuestros hermanos de forma personal. Si nuestro hermano no nos oye, entonces podemos recurrir a testigos. Y si no los oye a ellos, entonces podríamos recurrir a la autoridad de la iglesia. Este proceso de disciplina lo tenemos en nuestros libros de gobierno. Sin embargo, muchas veces por desconocimiento o falta de aplicación de los mismos es que luego encontramos grandes escándalos dentro de las iglesias. ¿Cuáles serían causas legítimas para excomulgar a alguien? Según la palabra, Tito 3:10 nos dice lo siguiente: al hombre que cause divisiones, después de una y otra amonestación, deséchalo. Entonces, aquel que causa divisiones, después de haber sido exhortado una y otra vez, a ese hombre habría que excomulgar. Romanos 16, 17, 18 nos dice lo siguiente: mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Vemos a aquellos que enseñan herejía o alguna cosa que esté en contra de lo que la palabra enseña, también deberían ser apartados de la iglesia. Primera de Corintios 5, versículos 9 al 13, únicamente voy a dar lectura al 11, que dice: más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón. Con el tal ni aun comáis. Vemos que la palabra enseña que aquellas personas que cometen pecado una y otra vez y no se arrepienten y no quieren dejarlo, no quieren apartarse de ese pecado que tanta satisfacción les da, esas personas deberían ser apartadas también de la iglesia. Como conclusión, podemos resumir la lección en las siguientes frases. Primero, la verdadera iglesia del Señor Jesucristo es un organismo vivo y está formado por todos los que son salvos por la fe en Jesucristo, ya que la única cabeza de este cuerpo es Jesucristo mismo. La formación de la iglesia es sobrenatural y no es humana, es decir, toda la gloria le corresponde al Señor, ya que Él ha llamado a sus elegidos para formar parte de la iglesia. No es mérito humano el que alguno de nosotros estemos dentro de la iglesia, sino únicamente del Señor. Asimismo, en una expresión local, la Iglesia del Señor Jesucristo manifiesta pureza de doctrina, pureza de organización, pureza de testimonio y pureza en el culto. Hermanos, que el Señor les bendiga. Les agradecemos mucho que hayan estado con nosotros en esta clase de escuela dominical. Les seguimos invitando a que sigan participando de nuestras actividades que tenemos en forma virtual como iglesia. Tenemos el culto de adoración a mediodía y asimismo, si alguno de ustedes tiene una necesidad o algún motivo de oración, le pedimos que se ponga en contacto con nuestros hermanos de la Junta de Diácono, con el consistorio o con el pastor y estaremos orando y buscando la forma de ayudarle. Que el Señor les bendiga y sea con ustedes.